Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast A Digital Tomorrow. Hoy, en un episodio en español, voy a tener el placer de entrevistar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, antiguo gobernador del Banco de España y una auténtica, eminencia en estos temas económicos que vamos a tratar en el día de hoy. Ya tuve el placer de entrevistar, de hecho, a Miguel Ángel hará un par de años. Y bueno, simplemente, muchas gracias, Miguel Ángel, por haber vuelto a aceptar la invitación. Encantado, encantado de estar contigo. Adelante. Y bueno, antes de empezar, estamos un poco hablando de estos temas, ¿no? Que son temas fascinantes, que cambian mucho. Y creo que la primera pregunta sería empezar por preguntarte, en esos 2 años desde que te entrevisté la última vez, ¿qué ha cambiado, ¿no? En cuanto a estos temas de, bueno, económicos, finanzas digitales? ¿Qué cambios has visto así como principales? Hombre, yo creo que cambios, porque ha habido cambios en la realidad y cambios en cómo yo veo las cosas. Ahora va uno descubriendo, ¿no? Cómo ves y qué perspectiva ves. Yo creo que el cambio más importante desde mi punto de vista es el papel de las stablecoins. Es decir, cómo las stablecoins por diferentes razones se están imponiendo. Y es un tipo bueno, de dinero, de medio de pago, como quieras llamarle, muy interesante por diferentes formas. Pero vamos, lo primero es que ha cobrado importancia, es decir, que antes estaba ahí, prácticamente se usaba solo para el mundo cripto, ¿no? Entro aquí y con esto ya puedo hacer operaciones en el mundo DeFi, pero ahora yo creo que se han dado cuenta y la gente se ha dado cuenta de uno de los principales problemas de corto plazo, porque el problema que tenemos ahora basado en depósitos bancarios tiene unos problemas gravísimos y tal, pero quizá el problema que ahora tiene a corto plazo es que los costes, el tiempo de las transacciones interfronterizas, porque yo creo que hay un avance enorme en las transacciones domésticas con fast payment, etcétera, pero en las interfronterizas es tremendo, ¿no? Entonces es que tú ahora haces una interfronteriza y tienes que ir a tu banco de aquí, el otro va con el corresponsal de Estados Unidos, el corresponsal con el otro, resultado 5 días y si eres una empresa te cobran un 1% y si eres un emigrante un 8%. O sea, el coste es, Altísimo. esa operación la haces con una stablecoin. Tú cobras empresario español que quiere comprar a un coreano una máquina de 1 millón de euros, ¿no? Pues tú compras una de las dos, porque la verdad es que ahora USDC y Tether están copando prácticamente todas las operaciones estas. La compras, la conviertes en esto, se la das al coreano en unos segundos, que la convierte a su vez en los yuan coreanos. Has tardado segundos o un minuto y te cobra 0,004. O sea, entonces, y eso se está descubriendo no solo por las empresas grandes, sino por empresas medianas, por emigrantes en toda la parte de Latinoamérica con Estados Unidos, porque, bueno, pues casi cualquiera lo puede hacer, ¿no? Eso es uno de los, digamos, de los drivers, en mi opinión, de cómo las stablecoins están teniendo una importancia enorme. La otra es el tema de la regulación, especialmente en Estados Unidos, porque en Europa el planteamiento de la stablecoin de MiCA, que yo percibo, no directamente, porque no lo he leído profundamente, pero también de los que quieren usarla y tal, es que MiCA lo que ha hecho es llenar de complicaciones el uso de las stablecoins, especialmente de las americanas, ¿no? Entonces ha tenido una actitud, esta actitud de Europa fortaleza, ¿no? De Euro Fortress, ¿no? De Sí. vamos a proteger a los nuestros, y los nuestros son los bancos, y entonces, por un lado, ahí está la protección de retrasar al máximo el CBDC y llenarle de limitaciones, y por otro lado, pues digamos que las stablecoins no sean fáciles de usar ni puedan perfectamente utilizarse y tal, ¿no? Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos, claro, también es verdad que son los que tienen las stablecoins. Entonces, no hay esa actitud en absoluto. Algo había de los demócratas, pero desde luego de los republicanos y de Trump, yo creo que en absoluto. Es decir, hay una idea de que eso puede favorecer a Estados Unidos, el dejar a operar stablecoins, ¿no? Y eso también hace que de alguna forma tengan una situación de mucha más tranquilidad, ¿no? Ujú. Y entonces es un fenómeno que mientras tú no tengas CBDCs, yo creo que CBDC tiene,
unas ventajas porque al final la stablecoin es un paso muy importante respecto al depósito bancario, porque aunque mantiene eso que para mí es innecesario y es absurdo, que es tener relación entre el dinero, que debe ser seguro, con un valor facial no total, y el riesgo. Ese es el absurdo del depósito bancario, el absurdo, pero ya dura 2 siglos y medio. O sea, es un medio de pago, pero a la vez es una promesa de pagarte con riesgo. Bueno, pues eso crea cantidad de problemas, de entrar en crisis y de luego que el Estado tenga que ir cantidad de apoyos a los bancos de garantía de depósitos, venderlos la risor, dejarles usar CBDC para los TAR, ¿no? O sea, todo está gigantesco y Basilea III, o sea, donde no le dejas al banco tomar ninguna decisión, con lo cual tú dices que sí, que debe tener riesgo, pero luego no le dejas tomar riesgo, con lo cual no gana dinero, con lo cual los bancos privados y los bancos comerciales, aunque la gente piense que se están forrando y tal, no es verdad, tienen unos problemas de conseguir un ROE, vamos, medianamente normal. Como consecuencia de esto, los estados aumentan todavía los subsidios a los bancos, como hemos visto ahora con la remuneración de las reservas, etcétera, ¿no? Entonces, pero claro, las stablecoins también son una promesa. Yo te doy esto, pero claro, es una promesa que ellos, en vez de invertir a 30 años en una hipoteca, invierten en instrumentos a corto, en treasuries, etcétera. Con lo cual, la posibilidad de que haya crisis de no devolver el dinero, que es el problema de un banco, crisis de liquidez, no la tienen, ¿no? No la tienen, prácticamente no la tienen, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, porque en el mundo de los bancarios y tal, se atacaba a la stablecoin diciendo, uy, esto qué peligroso es y tal, porque puede causar en crisis y tal. Cuando vemos la crisis del Silicon Valley Bank, fue curioso porque a quien afectó y fastidió a la stablecoin fue el banco, porque la stablecoin tenía, me parece que era USDC, una cantidad en el Silicon Valley Bank, y entonces hay un momento en que no le devuelve el dinero, con lo cual es al revés, lo peligroso fueron los bancos, pero la stablecoin, que estuvo unos minutos, casi una tarde, sin aceptar el PEC, ¿no? De 1 a 1 y tal, fue porque el banco tiene un problema que es que no devuelve el dinero, ¿no? Pero entonces, tú puedes ver la stablecoin como un banco en el sentido en que es una promesa de devolver dinero y yo lo utilizo como medio de pago. Pero claro, tiene dos cosas muy interesantes, mucho más favorables que el depósito bancario. Quiero decir, si los CBDCs, que yo creo que seguirán adelante, no surgieran, ya con la stablecoin estás dando un paso importante porque tienes menos crisis y además no necesita de momento protección del Estado. O sea, porque todo eso que luego nos ha costado en las crisis, 2.400, no sé qué y tal, no tienen garantía de depósitos, no tienen prestación lender of last resort, de fiabilidad de no sé qué, no tiene nada, no tiene que yo te dejo hacer tu settlement y tal, porque no lo necesita, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece un paso que en el fondo yo creo que al final, aunque tengas CBDCs, siempre será bueno tener stablecoins y Bitcoin, que no es dinero, pero ni medio de pago, pero que tiene un componente del dinero que es reserva de valor y tal, ¿no? Y todo es compatible con el CBDC. Yo creo que el 90% de las transacciones, el 95% se harán en CBDCs, porque no tiene ni riesgo ni nada, etcétera, si está bien estructurado, pero permitir las stablecoins con una regulación como el Bitcoin de que no dañen al inversor, no sean usadas para criminalidad, para no sé qué, con una regulación, pero no regulaciones de riesgo, que son las que le sometemos a los bancos y que son ridículas. Es decir, los funcionarios les hicimos, porque yo sabes que estuve en el Financial Stability Board, en el Steering Committee durante 2 años, y soy autor de Basilea III, pero ahora me he dado cuenta que eso es un dislate. No es un dislate si tú tienes un sistema que está basado en los depósitos bancarios, porque es la única forma que tienes de Claro, evitar para ese sistema crisis. sí, Pero pero es un dislate cuando tú puedes tener activos que no necesitan eso, como el CBDC o la propia stablecoin, ¿no?
Y entonces, claro, hacer que los funcionarios, nosotros, los burócratas, le digamos a un empresario cómo tiene que tomar el riesgo, que es quizá la decisión número una del sector privado, ¿no? ¿Qué haces tú? Y, oye, si ganas, ganas y si pierdes, pierdes, ¿no? Pero aquí no, tomamos la decisión, ¿por qué? Porque si ganas, ganas y si pierdes, pierdo yo. Y entonces me tengo que preocupar de lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que, diría, resumiendo, yo creo que hay muchas cosas que han pasado en 2 años, pero yo creo que es importantísimo, por ejemplo, lo que está pasando en India y en Brasil, ¿no? Ujú. Curiosamente, y esto pasa a veces en los cambios tecnológicos, los que estaban retrasados en la bancarización se han dado cuenta que al tener solo un 30 o un 30% de gente que tiene este tal, al meter el CBDC, la rupia no me acuerdo cómo se llama, el brasileño, ¿no? El El CBDC, real, ¿no? DEX o algo así, no sé, El tiene real, un sí. nombre raro, ¿no? Me parece. Pero claro, pero uno de los éxitos fantásticos es que has dado posibilidad de medios de pago no físicos hasta el último aldeano y pobre Claro. persona de India y de tal. Claro, entonces, solo eso justifica claramente, cosa que en los países más desarrollados, pues no, porque al final, oye, es un 9% los que usan, los que necesitarían y tal, y son, pues, no digo viejos, mayores como yo, y por tanto no están muy interesados en tener una wallet con esto, ¿no? Pero bueno, y eso yo creo que es otro acontecimiento importantísimo, ¿no? Hay otro más feo y tal que ha pasado, que es el derivado de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia. Eso ha generado, ¿no? Y lo hemos visto en la última reunión de los BRICS, el tema de decir, ojo, que aquí mañana se enfada conmigo Estados Unidos, ¿no? Arabia Saudita, no sé qué y tal, oye, y violando todas las leyes de la economía de mercado, como son la propiedad y tal, se queda con el dinero y tal. ¿Qué es esto, no? Y eso está llevando a todas estas alternativas, que es curioso que la presión americana ha llevado a que el BIS, el BIS ha tenido un papel fantástico, estupendo en desarrollos todos estos, el Innovation Hub, yo Ah, creo el que ha sido proyecto del la Enbridge, ¿no? primera. Que se Sí, salga el de... proyecto de Membridge, ¿por qué Claro, sale? Pues porque le está diciendo a Estados bueno, Unidos, por oye, los BRICS, porque claro, fue porque estás claro, un momento favoreciendo a raro. los BRICS y Sí, por sí, tanto, oye, de ahí sal y tal y no sé qué, ¿no? Es una pena, porque viendo el sí. mundo global, pues no debía haber hecho caso a Estados Unidos, porque lo que necesitamos es, ¿no? Yo creo que es tremendo Sí, sí, todo estoy de lo que es acuerdo. China, lo que es Rusia, desde el punto de vista de cualquier liberal, cualquier persona, es terrible, pero hombre, Nixon descubrió una cosa que es, aunque yo estoy en contra de su sistema, China y tal, pero en los temas económicos vamos a entendernos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que deberíamos hacer. Cuesta mucho, ¿no? Cuando tú ves invadir a Ucrania, a Rusia, cuesta mucho decir, bueno, pues no, pero seguimos igual, yo no le hago usted una sanción económica, ¿no? Es muy difícil, pero para el mundo es muy bueno el no cortar la economía, ¿no? Aunque tú tengas diferentes, ¿no? Hay un libro muy bonito que se publicó hace 2 años de un tipo de Harvard que se llamaba Weaponomics o algo así, la economía de las sanciones, de las Mm. económicas. Se estudia desde la mitad del siglo XIX hasta ahora y cuenta cosas muy curiosas. Dice, por ejemplo, una guerra que hubo, que había muchas, entre Rusia e Inglaterra a finales del siglo XIX, era con este planteamiento más bien, bueno, pues un poco aristocrático y tal, de decir, oye, aquí estamos en guerra, pero la guerra es un tema que es entre estados, pero los individuos seguimos comerciando, seguimos Exacto, comprando bonos, exacto. seguimos pagando los bonos, seguimos no sé qué, y por tanto, esto es pero una actitud un poco, ¿no? Un poco de estas de la guerra de señores, tiren ustedes, disparen ustedes primero y tal, no sé qué, pues esto un poco, pero es verdad, o sea, yo creo que todo este tema de desglobalizar y tal va a tener unos costes enormes. Hombre, todavía no tiene la terrible dimensión de los años 30 que fue terrible, ¿no? Y que se cargó todo y que dio lugar al nazismo y tal. Pero estamos teniendo unos movimientos de desglobalización con la ley Biden, con el planteamiento
de Trump de los aranceles, con la reacción europea de montar ayudas, ¿no? Y Ujú. facilitar ayudas cuando iba en contra de todo lo que es la competencia. Todo eso, desde mi punto de vista, que creo que es que el mercado es fundamental, va a tener crecimiento y va a tener, lo vamos a pagar. O sea, en fin, va más allá del mundo este del dinero exclusivamente de lo que hablamos, ¿no? Sí, de hecho, no deja de ser irónico, ¿no? Que veamos artículos en China, ¿no? Abogando por el libre comercio, globalización, ¿no? Frente al considerado multilateralismo, ¿no? De Estados Unidos, no deja de ser un poco, en cierto aspecto, un poco el mundo al revés, ¿no? Lo que se está produciendo en cierto aspecto. No, de hecho, hombre, de hecho, China ha dado ejemplos en este tema, por ejemplo, del CBDC, ha sido líder y tal, de ir avanzando y tal. También están, lógicamente, a la vista de los ataques, también Xi y tal es bastante mucho más intervencionista y tal que lo fueron los antecesores, ¿no? Pero vamos, no, lo de China es un experimento fantástico de liberalización y de, y de bien para todo el mundo, para ellos, acabar con las hambres, acabar con no sé qué, ¿no? Pero para el resto del mundo, para nosotros nos ha facilitado no tener inflación en los últimos 15 años, porque es que como alguien quisiera subir los precios, tenías ahí a China manteniéndote los precios enormemente y todo, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un experimento, pero después de la crisis de Lehman Brothers y tal, todo esto está siendo con un problema, en parte con un diagnóstico malo, ¿no? Porque el tema es verdad que en China y en otros sitios el mercado no resuelve todo, no resuelve el cambio climático, no resuelve las desigualdades, que son inmensas y tal. Pero la solución no es cargarte el mercado. La solución es decir, oiga, aquí necesito una intervención pública, necesito hacer intervenciones para que nos ocupemos del climate change y necesito coger impuestos de los ricos y dárselos a los pobres porque, bueno, pues porque no han tenido suerte, tienen enfermedad, pierden el trabajo y pierden no sé qué. Pero deje usted el mercado. Es distinto hacer una distribución con impuestos y tal, pero no, el diagnóstico es no, es que el mercado no funciona y entonces tenemos que desglobalizar y tenemos que volver a tal y la autosuficiencia energética, tal, todo ese discurso que es erróneo, el mercado no lo resuelve todo, pero tú tienes que tener el máximo mercado posible, ¿no? A mí siempre me ha gustado la divisa del Partido Socialdemócrata Alemán, yo he sido siempre un socialdemócrata, Ujú. y en el año 59, cuando repudia el marxismo, y hace una divisa que a mí me parece que es la clave, que es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. O sea, la actitud es lo que pueda hacer con el mercado y dejando a los bancos, a todos que tomen sus decisiones y tal. Ahora, que necesitamos un ejército, pues necesitamos un ejército. Que necesitamos a la gente que se ha quedado, pues que cae enferma, pues tendrá usted que hacer un aseguramiento de tal, o ha perdido el trabajo, o ha perdido, porque el mercado no resuelve eso, deja tirado al tema, pero no tengo por qué cargarme el mercado. Tengo que introducir instituciones, fundamentalmente fiscales o de otro tipo y tal, que ayuden al que ha tenido mala suerte, porque para mí eso es un tema fundamental. Oye, algunos hemos tenido la suerte de nacer en una familia con dinero para mandarte una educación, no sé qué, pero el otro que ha nacido en una familia sin cultura, sin no sé qué y tal, pues no es responsable. Es verdad que somos responsables de nuestro trabajo, lo que dedicamos y tal, pero también tenemos un montón de suerte Ujú. Sí, 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 es verdad. y otros no la tienen, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que intervenir para corregir eso, ¿no? Porque es brutal, si no, ala, pues yo te dejo ahí que te mueras, ¿no? Pero en Bueno, fin, claro, hace falta una intervención. Sí, sí. sí, pero ya sabes que hay un cierto anarcocapitalismo que el Estado no hace falta. Es mentira, porque vamos, incluso para el mercado, un antecesor mío que fue gobernador del Banco de España, que cuando tomó en la declaración de, cuando asumió un premio que le dieron de tal, lo dedicó a estos temas y decía una cosa muy bonita y es, oye, es que sin Estado no hay mercado. Vamos a ver, el mercado existe porque hay dos instituciones que hace el Estado, que son la propiedad privada
Si no hay propiedad privada, no hay mercado. Si yo puedo coger y a mí me quitan las peras y mañana me quitan no sé cuántos y tal, y no puedo tener los frutos de mi trabajo y tal, entonces ¿qué? La propiedad privada es clave. ¿Y qué es la propiedad privada? Es una decisión de todos nosotros, el Estado, de proteger la propiedad privada. Con Y mecanismos la ley de coercitivos, ¿no? contratos. Y la ley de contratos, o sea, si no tuviéramos la ley de contratos, oye, yo pacto contigo y tal, pero tú no cumples y no pasa nada. No No, pasa que no. nada, no La importa, ley ¿no? de contratos es Claro. que si tú no cumples, te mando a la policía, a los jueces, a tal. Está el Estado Hay unas detrás consecuencias. de dos instituciones fundamentales que son la propiedad privada y los contratos, y sin ellas no funciona el mercado. Entonces, la frase de Rojo, que era, decía, es que sin Estado no hay mercado. ¿Qué dicen ustedes de que aquí no hace falta Estado? Incluso para tener mercado, no ya solo para corregir desigualdades y todo esto y luchar contra el cambio climático, que nadie está interesado en hacerlo individualmente, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, es un tema divertido. De lo que acabamos de comentar, Miguel Ángel, hay bueno, muchos temas interesantes, ¿no? Muchas ideas que creo que darían para tratar muy extensamente de lo que acabas de comentar acerca de los últimos 2 años, ¿no? Bueno, me interesa mucho también lo que has comentado acerca del tema de pagos transfronterizos, ¿no? De hecho, mi principal foco en los últimos años, cuando empecé a estudiar todo el tema de las CBDCs en Asia, en Bridge, Yuan Digital, fue ver cómo, para mí, ¿no? Parte del potencial de las CBDCs de cara al futuro, y lo mismo se aplica a lo que comentabas antes de stablecoins, es esa idea de hacer que los pagos transfronterizos sean más rápidos, más eficientes, ¿no? Y también mencionaste el tema de la Reserva Federal, ¿no? Hablamos de los BRICS. Quería preguntarte un poco acerca de Estados Unidos, una pregunta así breve, ¿no? Pero ahora con la victoria reciente de Trump, Sí. que en el pasado pues, se mostró favorable a las criptomonedas, pero desfavorable a las CBDCs, ¿qué crees que va a pasar con el sector cripto, las stablecoins en Estados Unidos? ¿Qué movimientos prevés que haya? Bueno, yo creo que en principio estos, es decir, yo creo que va a favorecer claramente, digamos, va a tratar de no crear obstáculos, de no hacer lo que está haciendo Europa, ¿no? Al tema y yo creo que eso en principio es bueno, ¿no? Porque yo creo que sobre todo el tema de las stablecoins es bueno. Al final, pero no ahora, porque él lo que tiene es un horizonte muy pequeño para la revolución esta del dinero, que yo creo que tiene muchos años por delante, ¿no? Y él tiene ahora 4 años, en realidad tiene dos solos seguros, porque ahora tiene el Mm, Senado y el, Congreso. pero dentro de 2 años hay unas elecciones y puede perder un tercio del Senado en parte porque el Senado ahora, con el último dato el de Arizona, me parece, y tal, que ha ganado, está solo con 53, o sea que está muy... Entonces, yo creo que esto va a ampliar, digamos, la diferencia entre el tratamiento entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Y esto yo creo que al final puede tener algún efecto en Europa de, bueno, pues de no ser tan defensor, digamos, de los bancos, ¿no? Sino dejar un poco de hueco, especialmente al stablecoin y al Bitcoin, que en realidad el Bitcoin no tiene ningún problema, yo creo, no afecta al dinero, ¿no? Todos, quiero decir, al dinero como medio de pago, al dinero como reserva de valor sí, y mientras haya países además en el mundo con malos sistemas y con inadecuados bancos centrales y tal, pues el Bitcoin es una forma de tener valor y tal, mucho más cómoda que el oro, mucho más no sé qué, y por tanto yo le veo, no lo entiendo, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo puede una cosa que no vale nada valer, pero como decía aquel, si la gente la compra y cada vez paga más, pues tú fíjate, en 2 años que han pasado de 20.000 a 80.000. Por tanto, yo creo que hay una parte buena, digamos, de estar en un lado más permisivo, digamos, con todo esto. Los CBDCs yo creo que en algún momento en Estados Unidos se darán cuenta que lo necesitan. Entre otras cosas porque la misma stablecoins es un arrodillarse del mundo cripto ante el dinero del Estado Ujú. en este momento a través de una promesa que es los bancos y tal, pero en el fondo la CBDC, así como el Bitcoin, yo no tengo por qué tener ninguna relación, en principio, que luego tienes los exchanges y tal, no sé qué, pero no tiene ninguna relación con el dinero del Estado. La stablecoin, por definición, es un reconocimiento de decir, no, oiga, yo le garantizo a usted que esto está fijado a una moneda del Estado. Luego, por tanto,
tú tienes que tener un dinero público. ¿Y qué lo vas a tener? ¿Solo físico? O sea, no vas a tener un dinero, es decir, la necesidad de tener un dinero público no físico, que es el CBDC, la tendrán no ahora, porque ahora el 99 es esto y tal, pero en su día, a medida que incluso las stablecoins se desarrollen, van a tener que tener un dólar digital. Vamos, no van a tener que tener un dólar digital, lo tienen. Van a tener que dejar que el dólar digital lo utilice todo el mundo. Es un poco el tema, ¿no? Entonces yo creo que eso va por ahí. Y lo de Europa, pues desgraciadamente tenemos el problema de proteger excesivamente a los bancos, porque yo creo que hay que protegerles para el cambio que tienen que hacer. Yo creo que hay que ayudar a los bancos a que separen sus actividades, los pagos vayan por un lado, el riesgo por otro, y eso requiere de que todos los ciudadanos ayuden a los bancos, porque eso es bueno para todos, ¿no? Pero claro, ayudarles como en Europa a seguir haciendo lo que siguen haciendo, que es que con esas cantidad de apoyos, no solo a nivel europeo, sino sobre todo nacionales, los estados manteniendo y defendiendo a sus bancos. Estamos viéndolo ahora con la fusión de la posible, ¿no?, de Commerzbank y Unicredit y tal, y ahí cada estado defendiendo absolutamente. Claro, eso crea una fragmentación y tal que te lleva a que no solo en los pagos, que tienen el monopolio del 100%, pero eso en cualquier país, pero adicionalmente lo que no pasa en Estados Unidos es que tienes el mercado de financiación totalmente fragmentado. Es decir, es que, y eso lleva a que el 80%, 75% de la financiación en general, todo, acciones, etcétera, etcétera, esté controlada por los bancos. Entonces, ¿qué nos queda? Una cosa que llamamos capital markets, que es el 20%. Y hay una idea que es decir, no, vamos a, como en el informe de Draghi y tal, vamos a cambiar la legislación de tal, vamos a tener ESMA, vamos a hacer para ver si conseguimos que esto crezca y tal. No, lo que tiene usted es que quitar el monopolio de los bancos, porque en el momento en que le quites el monopolio, tú tienes en el mercado 400 millones de europeos dispuestos a invertir y los que sean, ¿no? 1 millón de empresas dispuestas a obtener financiación. Pero ahora no, ahora todo eso está cubierto por los bancos, a los cuales además no les dejas financiar vía acciones, por ejemplo, que es una de las cosas mejores para las startups, les obligas a tener un colateral que es no sé qué, es decir, en definitiva, les estás ahí ahogando para dedicarse al inmobiliario. Entonces, ¿qué es esto? Pues lo mejor es decir, oiga, no, ustedes los bancos montan su sistema de pagos y eso, proveedor de servicio de pagos, ahí todo el mundo y tal, no sé qué, y por otro lado se meten en el mercado, si es verdad que ustedes saben dar crédito, a dar crédito y otros a private equity, a todo, ¿no? Pero claro, ahora es que tenemos en Europa el 80% copago, o sea, no hay mercado. Vamos, hay mercado, pero hay el 20%. De hecho, quería preguntarte un poco acerca de Europa, ¿no? Porque antes mencionaste el tema de MiCA, el informe Draghi, ¿no? Y bueno, de hecho, he leído más de una vez y creo que estás acertado, ¿no? Que mientras que en Estados Unidos y en el este de Asia, ¿no? China, etcétera, son líderes innovando, ¿no? La inteligencia artificial, blockchain. En Europa somos líderes regulando, ¿no? Tenemos las mejores o más completas regulaciones, ¿no? El MiCA, la nueva ley europea de inteligencia artificial, pero nos falta quizás en cuanto a innovación, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco por eso. ¿Por qué somos tan quizás expertos, ¿no? O estrictos regulando, pero luego nos falta innovación? ¿Qué falla? ¿Qué falta? Pues yo creo que hay ahí dos cosas, ¿no?, que son difíciles de ver y tal. Una es la cultura, es decir, tenemos una cultura menos de mercado que Estados Unidos y que los nuevos, los chinos y tal, es decir, tenemos una cultura más reguladora, más no sé qué y tal. Pero yo creo que luego lo complica el tema de que tenemos, en definitiva, los estados se mantienen en la Unión. Y por tanto, el tema no es solo que haya regulaciones europeas, sino que es que hay los estados tomando su parte. Ahora, por ejemplo, hay un debate interesante sobre la directiva, no directiva, creo que el reglamento de protección de datos. Ujú. El otro día una compañera mía de técnico comercial y tal le escribió en el informe Elcano, me parece, un documento contando un poco cómo los irlandeses están poniendo sus multas, sus no sé qué, pero sobre todo es que tienes una
un supervisor de pagos europeo, pero luego tienes, me parece que son como unos 20 supervisores de cada uno de los países. Y, y esos supervisores pueden, aunque solo tienen una ley, porque es la del reglamento, pueden hacer interpretaciones diversas. Y entonces decir, pues esto no, y esto yo me lo cargo y tal, no sé qué. Pero es que luego tienes además Alemania, no sé cómo está en España, si lo tienen o no las comunidades autónomas, que los 16 landers tienen sus supervisores de protección de datos. Con lo cual, no solo es que seamos más reglamentistas, sino es que somos una manada de reglamentistas, ¿no? Entonces, ¿quién es? Es decir, tenemos ahí un problema oye, está muy bien, yo creo, dejar a cada estado los temas culturales, los temas no sé qué y tal, pero los temas económicos, pues deberíamos, oye, y si acierta o no acierta el regulador federal y tal, bueno, pues también no es garantía de que se regule mejor en Bruselas que en los estados, pero no tiene sentido porque es que es una selva de temas. Bueno, y en el caso de los bancos, pues es eso, o sea, ¿cómo es posible que un banco de otro país y tal no pueda abrir una oficina de España si no tiene una autorización del Banco de España y tal? Si lo puede hacer una fábrica de muebles y lo puede hacer no sé qué y tal, o sea, si es que es todo, ¿no? Y todo legislaciones absolutamente distintas de bancarrota, de tal. Es decir, tenemos ahí una complejidad, porque los Estados Unidos también lo tienen, ¿eh? Pero en menos importancia. Es decir, en general, las leyes económicas y tal son más bien federales, en general, porque también tienen sus problemas. Por ejemplo, Estados Unidos, en las leyes fiscales, hay estados que tienen impuestos sobre sociedades distintos y tal, o sea, que también tienen, y es verdad que yo creo que la distribución de poder es algo muy importante para la democracia. O sea, yo creo que no, es malo concentrar el poder y no tener instrumentos. Yo creo que en España una de las cosas mejores ha sido la distribución del poder. Oye, cuando está en el gobierno del PSOE hay muchas del PP, no sé cuántos. Cuando está el PP y cada uno se encuentra de alguna forma que no ha desaparecido del mapa, como te pasa, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Donde gana el euro y vamos, y se acabó y tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un valor, pero hay que ver en qué, ¿no? Y yo creo que Europa tiene ese tema de la fragmentación. Es curioso porque el informe Draghi, que ha sido gobernador del BCE, etcétera, habla mucho de la fragmentación y de los problemas que tiene la fragmentación, pero no habla de la fragmentación que tenemos de dinero, porque ahora el dinero físico es el mismo en Europa, pero tenemos una unión de dinero físico. Un billete de euros es igual en Alemania que tal, pero un depósito en un banco alemán no es lo mismo que en un banco español o en un banco chipriota, porque depende de que el Estado lo salve o no lo salve y de la garantía de depósitos que del otro, con lo cual el depósito bancario es distinto. Por tanto, no tenemos, como decía este Thomas Mayer, no tenemos una unión monetaria, tenemos una unión de cash. Tenemos una cash union, pero no una monetary union, porque el dinero digital es distinto, es de cada banco y de cada estado respaldando a cada banco, ¿no? Claro, todo esto, que eso, pues en Estados Unidos no lo tienen, lógicamente, ¿no? Con lo cual, el espacio de mercado no bancario en Estados Unidos es mucho más grande, es casi al revés, el 70% es no bancario y el 30% es bancario, con bancos que cada vez se han dado más cuenta que lo de los depósitos y el diferencial de intereses y tal no es el tema. Tú examinas ahora los grandes beneficios de los bancos americanos y son todos de actividades no bancarias, son, le llamamos banco de inversión, pero son mergers o acquisitions, son fees, son no sé qué, es decir, es miles de cosas, ¿no? Que no es la hipoteca y el depósito, ¿no? Y ver en esa diferencia, ¿no? Cómo gano dinero, ¿no? Yo creo que en eso nos llevan una ventaja muy importante y que en un momento determinado será más fácil hacer la reforma e introducir el CBDC y tal, porque los bancos allí tienen, hombre, tienen un poder inmenso, pero mucho menos que en Europa. Quería hacerte una última pregunta antes de terminar, porque recientemente escribiste un artículo en una obra colectiva, ¿no? El artículo creo que se llamaba Money, the State and the Market, en la obra de The Age of Dead Bubbles.
Y quería preguntarte un poco, ¿no? En relación al artículo y a las otras ideas que has expresado, pues, ¿cuáles crees que son los principales problemas del nuestro sector bancario, financiero? Cuando digo nuestro, no me refiero solamente al español, ¿no? Español, europeo, da igual. En todos los ¿Y países. qué futuro le ves, ¿no? Al sector financiero en general? Ya sé que es muy amplio, ¿no? Vamos Pero, a ver, yo creo que una vez que tú hayas hecho el tema de separar el dinero del riesgo, que ujú, es el CBDC o la stablecoin en parte y tal, entonces abres una oportunidad a un desarrollo de innovación espectacular. Es decir, yo creo que eso va a ser como la liberalización de las telecomunicaciones, que dijimos, bueno, separemos las redes, ¿te acuerdas de los servicios a ujú, fines del siglo pasado y tal? Y esto hará que las conferencias no sean tan caras, que sean más rápidas, que no tengan demora. No, no, esto ha permitido todo, ha permitido el smartphone, ha permitido el WhatsApp, ha permitido una explosión del mundo de las telecomunicaciones, nos han cambiado y la cantidad de cosas, y eso va a pasar en el sistema financiero, porque una vez además que tú liberalices y que los bancos no controlen todo, en contra de lo que piensan algunos que es y el Bitcoin, no, voy a acabar con los intermediarios, no, va usted a acabar con los que nos ponen en medio, pero los intermediarios aparecerán como setas, porque siempre que hay un mercado, hay intermediarios. Y si hay 400 millones de tíos que quieren invertir en Europa y 2 millones de empresas, pues eso no lo va a hacer cada uno por separado, sino que habrá cantidad de asesores, intermediarios, no sé qué, private equity, no sé cuántos y tal. ¿Por qué qué? Porque hay un negocio inmenso y al haber competencia hay innovación. Porque es verdad que los monopolios, los bancos, han avanzado en fast payment. En España tenemos un ejemplo de Bizum que es ujú. magnífico, pero que al ser solo el dinero español de los bancos españoles no puedo hacer un Bizum a Francia y Alemania. Si fuera el Bizum sobre los CBDC, sobre el euro digital, tendría un Bizum para toda Europa. ¿Por qué no? Pero como ahora estamos utilizando los depósitos y los depósitos están protegidos en cada uno de ellos, es solo los bancos españoles se ponen de acuerdo y hacen muy bien, y a mí me parece un avance importante en Bizum, pero resulta que no es compatible con lo que están haciendo en Francia y en Alemania. Si usted el Bizum dice, mira, a partir de mañana no es depósitos, que además tienen que hacer su tema y tal, sino que es CBDCs, euros digitales, tú tienes Bizums para Europa fundamental. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que vas a tener ahí es que si los bancos se transforman, lo normal es que ellos sean protagonistas en forma distinta del futuro. ¿Qué es lo que ha pasado en todas las liberalizaciones? Por ejemplo, en telecomunicaciones. Liberalizas y ha habido muchos monopolios que se han hundido, pero hay otros que han sabido cambiar. Telefónica ha sabido cambiar, creó Movistar, hago no sé qué, y ahí está. Telefónica está en este mundo enorme de competencia, hombre, también muy ayudada internamente, pero de alguna forma. O las compañías aéreas, antes estaban súper protegidas, el aeropuerto con la compañía, separas. El aeropuerto va por un lado y la compañía por otro. Oye, ¿y qué ha pasado? Pues que muchas no solo nacionales, tú a Panamá y tal, se han hundido con todo el nacimiento de las low cost y tal, pero hay otras que están ahí, que han sabido fusionarse, Iberia con AIG, Lufthansa y tal, y por tanto, ¿cuál es el futuro de los bancos? Si cambian, estarán en eso. Si no cambian, bueno, pues habrá un momento en que habrá que hacerlo manu militar y etcétera. Pero si cambian, tienen. Y yo creo que el tema, lo que nos falta es que aceptemos eso. Porque ¿qué están haciendo los bancos centrales? Y yo lo entiendo. Dicen, bueno, vamos a avanzar aquí, pero oye, no me toques esto. No me toques el sistema bancario, porque como me lo toques, tengo una crisis tremenda y tal. Y tienen razón. Es decir, y entonces, pero claro, esto lo que debería llevar es, oiga, haga usted temas de transición que ayude a los bancos a no caerse en el cambio, a desarrollarse y tal, pero a que el resultado final yo ya no tengo que garantizar depósitos, no tengo que darle a Silvia 3 y no tengo que superintervenir ni nada. Es decir, teniendo. Y esto es lo que no tenemos todavía y todavía lo que se está haciendo es defender, pero yo creo que en algún momento habrá que hacerlo, ojalá sin ninguna crisis o con crisis, porque es que la complacencia que hay ahora de que
ya tenemos todo resuelto y no hay crisis bancaria, no es verdad. Hemos tenido los tres, hace el año pasado, los tres regionales de Estados Unidos y Mm, en Europa nada menos que Credit Suisse, o sea que esto no acaba. Pero es que además los avances, por ejemplo, en Fast Payments, hacen que las crisis ahora puedan producirse en un día, vaciar un banco pues de los dos más grandes españoles en un día. O sea, lo que pasó en cuando yo me cogió la crisis de 2008, el banco más claro de crisis de las colas sacando el dinero fue Northern Rock en Inglaterra. Y durante varios días había un montón de colas y tal, porque la única forma que tenías era ir, sacar el dinero y tal. Pero es que ahora tú con tu wallet, en claro, 2 minutos, te vas a un money market, te súper vas a no sencillo. sé qué, te vas a no sé qué, y entonces Silicon Valley Bank, la mitad del banco salió en un día. Sí, sí. Y la Sin otra mitad, colas. como hubo la reunión por la noche, ya no. Porque Sí, como sí. hubo la reunión por la noche de la Reserva Federal y tal, pero claro, estamos con un sistema que tiene que reunirse a las 2 de la madrugada la Reserva Federal para cambiar todo. Porque fue decir, aseguro de depósitos, todos, los asegurados y los no asegurados. ¿Hasta qué límite? Hasta el infinito. Dos, por si acaso usted no tiene financiación suficiente, creo una facility para que usted no tenga ningún problema. Ah, y tres, que fue precioso y la gente no se da cuenta, como yo tengo por norma que tener un colateral y resulta que el colateral es de treasuries que han caído de valor por consecuencia de la subida de tipos, pues entonces invento que yo voy a considerar que el valor es el que tengan de amortización. Dice, fantástico. O sea, con lo cual puedo dar, financiar y tal. Pero claro, estamos dependiendo de un hilo. Entonces, a mí no me gustaría, creo que fue terrible, pero en algún momento puede haber una crisis tremenda de pánico en grandes bancos que la gente vea que eso no es el sistema, que tienes que separar el dinero, que si un proveedor de servicios de pagos, CBDCs, donde tienes tu dinero en el seguro, quiebra, no pasa nada, porque tu dinero está ahí. Pero si un banco quiebra, como el dinero tuyo lo tiene en el balance, pues te has quedado sin dinero. Eso es que la historia ha sido así, sí, porque los bancos han jugado un papel fantástico, porque no había alternativas de dinero no físico distintas de los depósitos bancarios. Y entonces, gracias a que ha habido depósitos bancarios, hemos podido avanzar en cantidad de cosas, pagos internacionales, etcétera. Pero es que ahora hay una alternativa, una o dos o tres. Stablecoin, tienes alternativas para no estar pendiente de un hilo, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, yo sí, creo que en los totalmente. bancos el tema es, yo tengo una tertulia literaria y nos ha tocado ahora las metamorfosis de Ovidio. Yo hablo mucho de la metamorfosis de los bancos, o sea, tienen que seguir, pero cambiado, ¿no? O sea, no yo titulé mi libro Adiós a los bancos, ahora lo hubiera titulado Adiós a los depósitos bancarios. Es decir, el problema es ese engendro, esa cosa que Tobin decía, esto es un accidente de la historia, esto a nadie se le ocurre hacerlo, esto es que la historia es así y lo ha creado, ¿no? Pero ¿qué es eso? Que estamos uniendo el riesgo a lo que debe ser más seguro, que es el dinero. ¿Y por qué necesito eso si puedo ahora hacerlo sin riesgo? ¿No? Sí, Este sí, es un sí, tiene tema. sentido. Pero bueno, No, pues la verdad es que todo tiene sentido, ¿no? Comentabas acerca de esta metamorfosis, ¿no? Sector bancario, financiero. Y bueno, la verdad es que hemos tratado temas muy interesantes a lo largo de esta última casi hora, ¿no? Y bueno, creo que habría muchísimos más temas por tratar, ¿no? En algún episodio posterior, pero ha sido un placer, Miguel Ángel, volverte a tener y estoy convencidísimo que mis oyentes van a disfrutar muchísimo de viendo este episodio. encantado de estar contigo. El placer ha sido completamente mío y bueno, ya sabes, siempre que quieras puedes volver porque hay tantísimo para discutir y las puertas siempre están abiertas para ti, Miguel Ángel. Bueno, hasta luego, encantado y muchas Y gracias. bueno, a todos mis oyentes un placer y bueno, estar conectados para los siguientes episodios. Vale, adiós. Eh,